Buenos días, queridos hermanos. Estamos una vez más juntos para poder compartir la palabra de nuestro Dios. En este día del Señor queremos reflexionar en el Salmo número 8. El título de nuestro sermón es ¿Qué es el hombre? Este salmo plantea una de las grandes interrogantes de la vida. Justamente la interrogante tiene que ver con el título del sermón, ¿qué es el hombre? También este salmo plantea y responde a otras muchas preguntas de la vida. Generalmente estas preguntas quedan sin respuesta porque acudimos a alguna fuente que no las tiene. Generalmente son fuentes humanas que no tienen ninguna autoridad espiritual. La única fuente que tenemos autorizada para podernos dar las respuestas que necesitamos a las grandes interrogantes de la vida es la palabra de Dios. En esta ocasión, en este Salmo número 8, vamos a ver nosotros en nuestro estudio tres grandes preguntas. Pero déjeme decirle, y no puedo evitar de mencionarlo, de que al estar preparando esta prédica, y aún hasta en este mismo momento, no puedo evitar pensar en un grupo cristiano de los años 70 y hasta comienzo de los años 80. Este grupo se llamaba Querigma Canta. Ustedes pueden encontrar algunas de sus canciones todavía en internet y pueden oírlas. Pero una de las canciones que marcó mucho mi crecimiento espiritual en aquellos años donde yo todavía era adolescente fue la canción justamente en el Salmo número 8. Una canción folclórica, cristiana, preciosa en verdad. El año pasado, algunos de los integrantes de este grupo se presentaron en un lugar aquí cerca a nuestra iglesia y tuve la oportunidad de ir con mi esposa a escucharlos. No eran todos los integrantes del grupo original, eran algunos de ellos, con otras personas más que se habían añadido, y pudimos escuchar algunas de sus canciones que los hicieron famosos, porque ellos se pasearon literalmente por todo el mundo cantando canciones cristianas, folclóricas, con ritmos peruanos. Y ahí cantaron el Salmo número 8. Qué preciosa canción, honestamente. Es algo que quería comentarles. Entonces, aquí vamos a ver en el Salmo número 8 tres grandes preguntas. La primera pregunta es, ¿qué podemos aprender acerca de Dios? Y lo primero que le quiero decir a esto es que aquí, bajo esta pregunta, vamos a mencionar tres verdades que podemos aprender acerca de Dios. Verdad número 1, Dios, el Dios verdadero presentado en la Biblia, es un Dios de todo el mundo. En el versículo número 1 dice, Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos. En la segunda línea de este versículo dice, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Mucha gente habla como si Dios fuera exclusivamente de ellos. Dios no es un Dios que le pertenece a solo un pueblo o a una nación. Dios no es Dios de una tribu, de un grupo humano. Dios no es el Dios del occidente. Dios no es solo Dios del hombre blanco. Dios es el Dios de todos aquellos que lo quieran reconocer como tal. Todo hombre y toda mujer, sin importar su cultura, el lugar donde vivan, pueden tener al Dios de la Biblia como su Dios. Así que Dios no le pertenece a ningún grupo humano en sí. Dios es el Dios de toda la tierra. Donde quiera que esté Dios y con quien esté Dios, Dios está a favor de esas personas y Dios es relevante para la situación que están viviendo. Cualquier persona que reconoce a Dios y Dios está con ellos, Dios va a ser una ayuda para ellos en todo momento.
No se trata que es solo mi Dios. Dios ama a todas las personas y desea ser el Dios de toda persona. Qué hermoso, ¿verdad? Pero eso es lo que enseña la Biblia, que Dios ama a toda persona y Dios desea ser el Dios de toda persona. La segunda verdad que aprendemos aquí sobre Dios es que lo único que Dios necesita es un bebé. Así le digo. Lo único que Dios necesita es un bebé. En el versículo número 2 dice: de la boca de los niños y de los que maman, un bebé. De la boca de los niños pequeños y de la boca de los que maman, de los bebés, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Dios aún utiliza a un bebé para hacer su obra en esta tierra. Dios utilizó, por ejemplo, algunos bebés en la Biblia para humillar a monarcas y a algunos imperios. Mencionemos, por ejemplo, el caso de Moisés. Usted conoce la historia de Moisés. Moisés nació en medio de una situación donde se había decretado muerte a todos los niños varones que nacieran. Y usted sabe que su madre trató de salvarlo colocándolo en una canastilla en el río Nilo. Pero más adelante encontramos de que bajo la dirección de Dios, esta canastilla con el bebé llegó a donde estaba la princesa, que lo adoptó como su hijo. Y más adelante Moisés llegó a ser el hombre que Dios utilizó para humillar no solo al faraón, sino al gran imperio de Egipto. Ahora, ni qué hablar de otro bebé en la Biblia, el Señor Jesucristo. El nacimiento de Cristo mostró realmente lo que era este hombre, este malvado rey Herodes. Dios lo humilló al rey Herodes. Pero también más adelante la vida y la muerte de Cristo fue lo que fue diciendo por sí de que el imperio romano sería debilitado y destruido más adelante. Dios aún utiliza a los bebés para hacer su obra en este mundo. Tal vez es por eso que Satanás se esfuerza tanto en promover el aborto. Porque el gran promotor de andar matando a seres humanos antes que nazcan es Satanás. Nosotros como cristianos defendemos y creemos de que toda persona aún antes de nacer tiene derecho a la vida. Tienen alma, tienen espíritu, son seres creados por Dios y tienen derecho a nacer. Ahora, ¿por qué es que Satanás promueve el aborto? Porque Satanás sabe que cada criatura que nace tiene el potencial de ser usado por Dios para establecer el reino de Dios en este mundo. Por eso es que Satanás sabe que ese niño que va a nacer o esa niña que va a nacer pueden llegar a ser instrumentos en las manos de Dios para su honra y gloria. Entonces Satanás está más dedicado a buscar matar seres humanos antes que nazcan por medio del aborto. Yo sé que en esta pandemia que estamos viviendo se hablan de cifras que están muriendo personas por todo lugar. Cuánto lo lamentamos. Pero yo le aseguro que si se presentaran las cifras reales de cuántas personas son abortadas, cuántos niños son abortados, el número sería similar o aún mayor todavía de lo que están muriendo. El enemigo quiere destruir a los niños antes de nacer. Hay un hombre de Dios a quien quiero citar en esta ocasión, en este sermón, lo voy a hacer en 2 ocasiones por lo menos. Él se llamaba Warren Wiersbe. Este Warren, se me hace un poco difícil pronunciar su apellido, así que solamente digo su nombre. Este Warren escribió este libro que tengo aquí en mis manos. Este libro que tengo aquí en mis manos es un comentario a todo el Nuevo Testamento. Él, cuando comenzó a escribir este comentario, él sencillamente comenzó haciéndolo con libritos por su tamaño. No eran libros gruesos.
Así que al comienzo, cuando él comenzó a publicar, nadie le daba mucha importancia porque decía, son libritos así. Y eran comentarios bien simples, bien sencillos. Pero luego él siguió escribiendo y comenzó a escribir comentarios de todos los libros del Nuevo Testamento. Luego hizo lo mismo con los libros del Antiguo Testamento. Luego comenzó a escribir otro libro más y a las finales me parece que él llegó a escribir como 150 libros en total durante toda su vida. Él era un pastor bautista que hace poco más de un año ya pasó a la presencia del Señor. Y él también, inclusive, al igual que MacArthur, él escribió una Biblia de estudio que se llama Vidas Transformadas. Es una Biblia preciosa, preciosa en el formato de presentación, excelente, preciosa esa Biblia, y también su contenido es un contenido devocional que edifica la vida de todo aquel que lee los comentarios al pie de página. Pero este varón, en un comentario que él hace al libro de Salmos, hay una partecita que él dice así, y leo: Jehová es tan grande que puede encomendar su alabanza a criaturas y niños y aún no perder la gloria. Es cierto, Dios es exaltado aún por medio de la alabanza que le rinden los niños y aún los bebés. Dios recibe la honra y gloria a través de niños y bebés todavía. Lo tercero que aprendemos de Dios en este salmo es: Dios se ocupa de usted y de mí. Dios se ocupa de usted y de mí. A veces nuestra tendencia humana en medio de problemas es pensar que Dios nos ha olvidado, que Dios nos ha abandonado, y no es así. Dios se ocupa de usted y de mí. En el versículo número 3 y 4 del capítulo 8 de este salmo dice: Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Piense lo que está diciendo aquí el autor de este salmo. Dice: estoy mirando los cielos, estoy mirando las estrellas, estoy mirando todo el vasto universo. Y en el versículo 4 dice: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Tremenda pregunta, ¿verdad? Una pregunta que el ser humano se ha hecho a través de todos los tiempos. De estos versículos que acabo de leer aprendemos que el centro de atención de la creación es el ser humano, es el hombre y la mujer. Dios se ocupa de usted y de mí. Hace un tiempo en un sermón yo también citaba a otro predicador bautista. Como le decía yo en aquel sermón, lamentablemente sus escritos no están en español, están en inglés nada más, pero este hombre escribe bastante. Él se llama Sandy Adams, y él de este versículo dijo así: cuando nos recostamos para mirar fijamente en el cielo de estrellas, admirando la grandeza de todo lo que Dios ha hecho, debemos reflexionar en el hecho de que Dios se está fijando en nosotros también. Qué maravilloso, ¿verdad? Si pensamos en la grandeza del universo, ¿qué somos nosotros? Somos como un punto de arena en la inmensidad, y aún así Dios se ocupa de cada uno de nosotros. Dios se ocupa de usted y de mí. El día viernes, en la clase que tengo con mis estudiantes del seminario, porque el seminario, al igual que cualquier otra institución, no podemos tener clases presenciales, pero el seminario sigue funcionando con clases virtuales. Así que todos los días, de martes a viernes, tenemos clase con los estudiantes. Y yo estoy estudiando con ellos el libro de Mateo, y estamos analizando el Sermón del Monte. Y recientemente hemos terminado el capítulo 6 y estamos entrando al capítulo 7. Y estábamos estudiando en el capítulo 6 la parte donde Jesucristo habla
de que Dios aún cuida a las plantas, Dios cuida a las aves. Y la pregunta que Cristo hace es, ¿cuánto más Dios no va a tener cuidado de ustedes, hombres de poca fe? Cierto, si Dios cuida de su creación, ¿cuánto más no va a cuidar de nosotros? Por eso, repito lo que estoy diciendo, Dios se ocupa de usted y de mí. Dios no nos abandona. La segunda pregunta que nos formulamos y que vamos a encontrar respuesta en este salmo es, ¿qué podemos aprender de nosotros mismos? ¿Qué podemos aprender de nosotros mismos? Porque muchas veces buscamos también respuestas sobre nosotros mismos en cualquier otro lugar. Buscamos en algún libro, buscamos en algún hombre o alguna mujer que nos pueda dar respuestas a la vida, a quienes somos. Pero la mejor fuente es acudir al Creador, al que nos hizo. Y aquí, al igual que en el punto anterior, en la pregunta anterior, vamos a aprender 3 verdades sobre nosotros mismos. Verdad número 1, Dios nos hizo. Qué hermoso. Dios nos hizo. Somos creación de Dios. Dios nos ha formado. Desde ya nosotros los cristianos descartamos cualquier teoría que intente explicar cómo es que el hombre apareció en la tierra, cualquier teoría que se aparte de las Escrituras. Nosotros creemos que Dios nos ha creado, que Dios nos ha formado, que Dios nos ha hecho a nosotros. Y en el capítulo 8 de este salmo, en el versículo número 5, la primera parte del versículo 5 dice, le has hecho poco menor que los ángeles. Ahí está la verdad. Dice, Dios, tú al hombre lo has hecho. Dios, tú al hombre lo has formado. Dios, tú al hombre lo has creado y lo has hecho poco menor que los ángeles. Y ahí yo quisiera comentarle algo. Estudiando este salmo para poder presentarles a ustedes la palabra de Dios, y uno tiene que consultar la palabra de Dios en algunos estudiosos qué opinan o qué dice en el texto, en este caso en el texto hebreo, porque este salmo fue escrito en el texto hebreo. Cuando predicamos el Nuevo Testamento, nosotros acudimos al texto griego, pero en el texto hebreo yo encontré aquí una diferencia de una palabra. En nuestra Biblia ahí dice ángeles, dice, le has hecho poco menor que los ángeles, pero en el texto hebreo no dice ángeles, sino dice Dios. Entonces, en otras traducciones de la Biblia, como una de ellas que yo siempre utilizo para enseñarles a ustedes, la NTV, dice ahí, sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios. Así es como realmente dice en el texto hebreo. Ahora, usted dirá, entonces, pastor, ¿por qué dice ángeles en nuestra Biblia? Es que, hermano, lo que ocurre es que muchas veces el que traduce también interpreta algo como él lo entiende. Pero lo mejor siempre es ceñirse a lo que dice literalmente el texto bíblico y así pasarlo a otro idioma. Entonces el ser humano ha sido creado por Dios poco menor que Dios mismo. Somos únicos en toda la creación porque tenemos cuerpos físicos y a la vez somos seres con espíritu. He ahí la diferencia que tenemos nosotros y que nos hace totalmente diferentes a toda la creación de Dios. Nosotros los seres humanos, los hombres y mujeres, tenemos cuerpos físicos y a la vez somos seres con espíritus. Por ejemplo, los ángeles son solo espíritus, ellos no tienen cuerpo físico. Por ejemplo, los animales son solo cuerpos, ellos no tienen espíritu. Los hombres y mujeres somos tan especiales en toda la creación de Dios que nosotros
somos los únicos que tenemos cuerpos físicos y espíritus. Somos especiales. Warren Wiersbe, que hace un rato les estaba mencionando, dijo algo sobre esto. Dijo, Dios nos ha hecho a su propia imagen y somos especiales. En vez de ser un poco mayor que los animales, o sea, en vez de poner así en la Biblia, ¿no? En vez de que Dios no colocó diciendo, lo he hecho poco mayor que los animales, no dice. Dice, como la ciencia quiere que creamos, nos hizo un poco menor que Dios. Es que mucha gente piensa que somos animales evolucionados. Esa es la creencia que muchos tienen, que somos animales evolucionados. Bueno, si alguien que me está oyendo piensa eso, bueno, pues posiblemente usted piense eso de sí mismo. Y bueno, si usted cree que es un animal evolucionado, bueno, sígalo pensando así. Pero según lo que la Biblia dice, nosotros somos criaturas de Dios, hechos poco menor que Dios mismo. La verdad absoluta en las Escrituras es que somos superiores a los animales. Somos un poco menor que Dios. Somos un reflejo de Dios porque hemos sido hechos a imagen de Dios. Esa es la gran enseñanza en las Escrituras. Somos creados por Dios. La segunda verdad que encontramos en las Escrituras sobre nosotros mismos en este Salmo 8 es: Dios nos ha coronado de gloria y honor. No solamente nos ha creado, sino que nos ha coronado de gloria y honor. En el versículo 5, en la segunda parte, dice, y lo coronaste de gloria y de honra. Dios nos creó y nos ha dado una corona de gloria y de honra. Gloria y honra. En el orden creativo divino, el ser humano, el hombre y la mujer, el ser humano es lo máximo de la creación. Es el punto más alto de la creación de Dios. Todo lo creado por Dios en Génesis capítulo número 1, antes del hombre, fue en preparación para los seres humanos. Dios primero creó la luz, luego Dios crea el agua, pone los mares en su lugar, la tierra la pone en seco, Dios crea las plantas, los árboles, las frutas, crea las aves, los seres que nadan en las aguas del mar, y luego crea los animales y al último crea al hombre. No al último porque el hombre sea menos importante, sino que Dios preparó la habitación donde el hombre tenía que vivir, el hombre tenía que reinar, el hombre tenía que ejercer autoridad. Por eso el punto máximo de la creación de Dios es el hombre. Le explico esto. Cuando Dios está creando todo, en los días primero al quinto, usted observe cada día cuando Dios termina su creación del primer día al quinto día, Dios termina cada día diciendo, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Pero en el sexto día, cuando Dios comienza a realizar sus dos últimos actos creativos, porque en el sexto día hay dos actos creativos de Dios. Primero, Dios comienza en el sexto día creando a los animales terrestres. Y cuando crea a los animales terrestres, Dios dice, y vio Dios que era bueno, al igual que el resto anterior de la creación. Y luego en el mismo sexto día, cuando crea al hombre y a la mujer, dice algo un poco diferente. Dice, y he aquí, refiriéndose al hombre y a la mujer, y he aquí que era bueno en gran manera. Para toda la creación Dios dijo que era algo bueno. Pero solamente para el hombre y para la mujer, después de haberlos creado, Dios dice, y he aquí que era bueno en gran manera. Porque el hombre y la mujer son lo máximo de la creación de Dios.
como dice en este versículo 5, lo has coronado de gloria y de honra. Pero hay una tercera verdad que tenemos que aprender que de este salmo que nos enseña sobre nosotros mismos. Es que Dios nos ha dado una responsabilidad. Porque juntamente con la honra que podamos tener de algo o en algo, vienen las responsabilidades. Entiéndalo usted. Honra significa y es sinónimo de responsabilidades. Versículos 6 al 8 dicen: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Observe en la primera palabra del versículo 6 la palabra señorear, porque Dios al hombre le ha dado esa responsabilidad de señorear, de ejercer autoridad. Y la segunda parte del versículo 6 dice: todo lo pusiste debajo de sus pies. El hombre ha recibido de parte de Dios el encargo de ejercer señorío sobre la creación de Dios. Es por eso que el versículo 7 y 8 mencionan algunos de estos aspectos o áreas donde el hombre y la mujer tienen que ejercer señorío, autoridad. Menciona, por ejemplo, a las ovejas, a los bueyes, a las bestias del campo, a las aves de los cielos, a los peces del mar, y finalmente termina diciendo todo cuanto pasa por los senderos del mar. Todo ha sido colocado a los pies del hombre para que pueda ejercer señorío. Dios nos ha encargado gobernar, o quizás podemos usar una palabra que los cristianos mucho empleamos, es la palabra mayordomos, que es administradores. Dios nos ha nombrado mayordomos, administradores de toda su creación. La creación no es nuestra, la creación es de Dios. Y Dios nos ha colocado en este mundo para cuidarla. Adán tenía que cuidar la creación de Dios. Es por eso que cuando Dios lo creó a Adán, lo puso en el huerto del Edén. Y la Biblia dice en Génesis capítulo 2, que Adán estaba labrando la tierra. El primer oficio que ha habido en este mundo es de labrador, agricultor de la tierra. Algunas personas siempre escucho que dicen en los medios de comunicación de que el oficio más antiguo es la prostitución, y no es así. El oficio más antiguo en el ser humano es labrar la tierra, agricultor de la tierra, campesino. Ese es el oficio más antiguo al cual Adán se dedicaba, porque Dios lo puso para cuidar la creación de Dios. Dios un día nos va a pedir cuentas por la creación que tenemos a nuestro cuidado. Lamentablemente hoy en día hay muchos seres humanos que destruyen la creación, están contaminando la creación, están vertiendo a los ríos veneno, aguas contaminadas, aguas sucias, tiran la basura al río, queman, destruyen la creación. Yo creo que no es ningún secreto para nadie que durante este tiempo de cuarentena siempre se ha mostrado en la televisión de que la creación, la naturaleza se ha recuperado. Qué tremendo, ¿no? El mar se veía limpio, las aves venían a la playa, cantidad de aves, animales acuáticos venían hasta las orillas. El río, por no ir muy lejos, el río Rímac se veía limpio, no había basura, aguas limpias, porque el hombre estaba encerrado en su casa, no había fábrica, no había nada. Es que realmente nosotros somos los que necesitamos a la creación para vivir. La creación de Dios puede funcionar sola, pero Dios en su misericordia hacia nosotros nos ha colocado para que vivamos en esta creación de Él y tenemos la responsabilidad de cuidarla. Y si no la cuidamos, Dios nos va a demandar cuentas. Hay un versículo en el libro del Apocalipsis, capítulo 11, versículo 18,
y es bien largo, usted puede leerlo en su Biblia, pero hay una parte ahí donde está hablando del juicio de Dios. Dios va a juzgar, dice, al ser humano, y menciona varios puntos de a quienes va a juzgar. Y ahí dice en ese versículo, Apocalipsis 11:18, dice que Dios va a destruir a los que destruyen la tierra. Toda persona que destruye la creación de Dios va a recibir el castigo de Dios. Junto con responsabilidad para la creación, Dios nos da la autoridad sobre su creación. Y tenemos que darle cuentas al dueño de la creación, que es Dios. La tercera pregunta que surge a raíz de todo lo que estamos viendo en este Salmo número 8 es: ¿qué significa todo esto para nosotros hoy en día? Tiene que tener un significado para nosotros hoy en día. El versículo número 9 dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y aquí le quiero decir dos asuntos muy fundamentales que se desprenden de todo lo que hemos estado hablando. Lo primero, Dios el Padre nos creó para ser reyes, así como usted lo está oyendo. Dios nos ha creado para ser reyes, pero la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, nos robó o perdimos la corona que Dios nos dio. Esa corona que hemos perdido, ahora la tiene bajo su control Satanás. Es por eso que Satanás, en una de las partes de la tentación a Cristo, Satanás también mintiendo, distorsionando, dijo: todo esto te daré porque a mí me ha sido entregado. No le fue entregado a Satanás. Satanás le robó al hombre la corona de la creación. Y es por eso que la Biblia dice que Cristo ha venido para destruir con su muerte a Satanás. Con el pecado de Adán y Eva perdimos esa posición tan privilegiada de tener esa corona sobre la creación. Pero en Cristo ahora podemos recuperar esa posición. Si queremos ver el propósito de Dios para nosotros, debemos de mirar a Jesús mientras estaba en la tierra. ¿Cierto? Porque en el Nuevo Testamento se nos presenta a Jesús como el segundo Adán, quien recuperó la corona de la creación. Queremos entender cómo tiene que ser el hombre cuando acepta el dominio sobre la creación. Ahí está Jesucristo. Así es como Dios quiere que nosotros seamos en esta tierra, o ese era el plan original de Dios. Pero ahora en Cristo podemos recuperar esa posición de llegar a ser reyes sobre la creación. La segunda verdad fundamental que entendemos de este salmo para nosotros hoy en día es: Dios el Hijo vino al mundo y nos redimió para ser reyes, y ahora el Espíritu Santo puede darnos el poder para reinar en vida por uno solo, Jesucristo, según Romanos 5:17. El plan de Dios para sus hijos incluye que serán reyes. Todos nosotros, los hijos de Dios y las hijas de Dios, en el plan de Dios está previsto que seamos reyes. En Romanos 8:17 se declara que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Observe usted la hermosa posición que tenemos hoy en día. En Romanos 8:17, repito, dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Cuando usted corona a Cristo Jesús como Señor de todo, usted se hace soberano en vez de esclavo. Usted se hace victorioso en vez de víctima.
Porque usted, cuando acepta a Jesús como Rey y Señor de su vida, como su Salvador personal, usted se convierte en un hijo de Dios, en una hija de Dios, y usted es nombrado por Dios un rey en este mundo. Es por eso que la Biblia dice en el libro del Apocalipsis que Él es Rey de Reyes. Lea usted Apocalipsis capítulo 1 y verá usted que el Señor ahí dice claramente que nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Así que somos reyes en esta tierra. Cuando somos tentados en pensar que somos mejor o menos de lo que deberíamos de pensar, pensemos en cuán grande es Dios y que Él nos hizo a su imagen. No hay que irnos a ningún extremo. No vaya usted a pensar demasiado de sí mismo, ni menos de sí mismo, porque es la tendencia natural del ser humano. A veces nos exaltamos demasiado, es producto del orgullo, pero a veces nos vamos al otro extremo, donde nos automenospreciamos por algo y nos sentimos inferiores. Pero antes de que usted se vaya a cualquier extremo de exaltarse a sí mismo o de quererse sentir menos de lo que es, usted piense en cuán grande es Dios y que Él nos hizo a su imagen. Así que no se vaya a los extremos, piense en cuán grande es Dios y que somos hechos a imagen de Dios. Voy cerrando este sermón diciéndole algo que siempre repito en cada prédica que voy terminando. Dios ama a todos los seres humanos. Y en esta prédica comenzamos diciendo que Dios quiere ser el Dios de todo hombre y mujer en todo lugar que están dispuestos a reconocerlo a Él como Dios. En Juan capítulo 3, versículos 16 al 21, leo, dice así la palabra del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Qué hermoso y profundo mensaje de Dios en estos versículos. Dios nos ama, pero Dios desea que lo reconozcamos como Dios, para que pasemos de tinieblas a la luz, para que pasemos de muerte a vida, para que Dios nos haga nuevas criaturas. Para eso Dios quiere que lo reconozcamos a Él como Salvador y Señor de nuestras vidas. Pero también en la epístola de segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, y esta vez voy a leerlo en la NTV, dice así: en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Ese es el gran amor de Dios por su creación. Dios no es que se ha olvidado de la creación. Dios no es que ha abandonado a su creación. Dios no es que se ha olvidado de usted. Dios, por amor a usted, Él retarda cumplir su promesa, su palabra, retarda en cumplir su venida, porque Él quiere que todos sean salvos. Él no quiere que nadie vaya a la condenación. Lo que hemos estado repitiendo en la prédica, Dios se ocupa de usted y de mí.
Dios le ama a usted, Dios ha dado la vida de su Hijo por usted, y Dios desea que usted venga a los pies de Cristo Jesús. Y le invitamos a abrir su corazón para tener a Cristo como Salvador personal. Y si ya es un hijo, una hija de Dios, amén, gloria a Dios. Le invitamos que usted viva lo que dice el Salmo número 8, para la honra y gloria de Dios. Seamos merecedores de haber sido nombrados por Dios mayordomos de la creación de Dios. Vamos a orar en esta ocasión para terminar, por favor. Padre, damos infinitas gracias por tu palabra que hemos podido abrir. Gracias por tu palabra predicada. Gracias por tu palabra presentada. Y en esta ocasión, Señor, pedimos de ti que bendigas a los que han estado oyendo el mensaje. Que tú puedas derramar sobre la vida de ellos y de ellas grande bendición. Y Padre, ponemos nuestras vidas en tus manos, orando en el nombre bendito de Jesucristo. Amén, Señor. Dios los bendiga a todos ustedes.